Bueno, entonces el contenido del día de hoy es, como les decía, ver estas diferencias que surgen a raíz del aumento en el nuevo sueldo mínimo mensual, así como también las variaciones que surgen explícitamente en la asignación familiar, en la tabla de la asignación familiar, ¿ya? Y estas diferencias las vamos viendo ir aplicadas en dos ejemplos de liquidación de sueldo. Entonces, también vamos a ver eh, más por encima, eso sí, el contenido o cómo calculamos la liquidación de sueldo, sino que nos vamos a enfocar más en esta otra parte de poder ver estas diferencias del ingreso mínimo mensual, ¿ya? Entonces, vamos a ver el impacto en el sueldo base, ¿ya? Vamos a ver el impacto en ciertos casos en las horas extras, el impacto en el aumento por esta gratificación legal del artículo 50, cómo varían las asignaciones familiares, ¿ya? Y finalmente vamos a ver esta aplicación retroactiva, que en el fondo, si bien la ley se publicó en julio, tenemos que pagarlo de manera retroactiva desde mayo, y cierto, las liquidaciones de mayo y junio ya estaban pagadas cuando se publicó la ley de modificación del ingreso mínimo mensual, ¿ya? Entonces, ese es el contenido de la charla del día de hoy. Por lo general, dura el contenido alrededor de 1 hora y luego le damos el pase para las preguntas, ya para ir resolviendo preguntas. Bien, entonces, bueno, la ley 21.360 que se publicó hace poquito, el 12 de julio del 2021, hizo algunas modificaciones, ¿cierto? Dentro de ellas aumentó el ingreso mínimo mensual y también aumentó la asignación familiar, tanto el monto de asignación familiar por carga como también los tramos para poder aplicarse, ¿ya? Entonces, la aplicación es de manera retroactiva a partir de mayo de 2021, como les comentaba. Entonces, lo que vamos a ir haciendo a medida que avancemos en los ejercicios, digamos, en el Excel, es calcular cómo era antes con el ingreso mínimo pasado, digamos, y cómo es con el nuevo ingreso mínimo mensual. Vamos a ver la diferencia monetaria, y esa diferencia monetaria es la que se va a tener que pagar por mayo y por junio. Ahí vamos a ver cómo se aplica, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos la tablita, bien, que obtenemos también de los indicadores previsionales, ya vamos a ver ahí, con respecto al ingreso mínimo mensual, ¿sí? Entonces, para trabajadores dependientes e independientes, la renta mínima antes era de 326.500 pesos, eso correspondía como al sueldo base mínimo, y actualmente este aumento reflejó un ingreso mínimo mensual quedando en 337.000 pesos, ¿sí? Bien, tenemos para menores de 18 y mayores de 65 años, también aumentó de 243.561 a 251.394, ¿sí? Para trabajadores de casa particular es lo mismo que para dependientes e independientes, es decir, aumentó desde 326.500 a 337.000. ¿Ya? Y para fines no remuneracionales de 210.458 a 217.226. Bien, entonces, bueno, estos montos nosotros los vamos a poder ver siempre, y cuando yo cada vez que explico el tema de la liquidación de sueldo, ya sea en las charlas gratuitas de liquidaciones de sueldo o en el curso de legislación laboral, siempre digo que nos debemos apoyar siempre en los indicadores previsionales, ¿ya? Por ahí dentro de la presentación después viene el link específico, pero si nosotros lo googleamos, ¿cierto? Indicadores previsionales de Previred, nos va a aparecer esta información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo ingresando me aparece un mensaje de alerta, ¿cierto? De importante porque existieron variaciones. Principalmente las variaciones que vamos a ver el día de hoy en el ingreso mínimo mensual, ¿ya? Pero, por ejemplo, también está la nueva tasa SIS de seguro, invalidez y sobrevivencia, que aumentó en un 2,21% para el mes de julio. Entonces, importante y relevante estar viendo acá los indicadores previsionales, y si nosotros bajamos, acá abajito está la tabla de rentas mínimas imponibles vigentes, que es lo que quedó actualmente desde mayo, por así decirlo, aplicable retroactivamente.
¿ya? Entonces, acá tenemos la renta mínima imponibles y así también como acá abajito tenemos la tablita de asignación familiar que vamos a ver a continuación en la presentación, esta comparativa, ¿sí? Entonces, vamos a volver aquí a la presentación. Aquí les dejo la tabla. Recuerden que van a tener acceso a la presentación y a la grabación. Y respecto acá tenemos la variación de la asignación familiar. Antes, ya, la asignación familiar se aplica para aquellas empresas que tengan cargas registradas, ya cargas familiares, bien, y que su renta promedio del primer semestre esté en alguno de estos rangos que se les pueda pagar una asignación familiar. Entonces, el tramo 1 o el tramo A le corresponden, antes de esta ley, 13.401 pesos para rentas menores a 342.346 pesos, pero ahora la asignación familiar es de 13.832 pesos para rentas menores o iguales a 353.356. Entonces, acá en la asignación familiar va a cambiar el monto de la asignación familiar que va a ir en la remuneración no imponible. Ya vamos a ver esto aplicado en los ejemplos prácticos. Entonces está cambiando estos montos que se pagan en la liquidación de sueldo, están aumentando, pero también están aumentando los tramos en los cuales se va a considerar la renta para poder pagar ya sea el tramo A, el tramo B o el tramo C, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al tramo C, que la asignación antes correspondía a 2.599 pesos por cada carga, actualmente corresponde a 2.683 pesos por cada carga, y el rango de renta también aumentó. Ahora el máximo para poder pagar una asignación familiar es una renta promedio de 804.962 pesos, y antes era hasta 779.882 pesos, ¿sí? Entonces esto va a ir cambiando y lo vamos a ir viendo aplicado. ¿Sí? Entonces, bueno, entendiendo esos principales cambios, ingreso mínimo mensual y la asignación familiar, vamos a ver cómo nos influyen en la liquidación de sueldo. Y acá tenemos un esquema de los distintos componentes que puede tener una liquidación de sueldo. Vamos a tener remuneraciones o haberes, ya imponibles o no imponibles. Y por otro lado vamos a tener los descuentos principalmente obligatorios, pero también tenemos voluntarios, ¿sí? Entonces, dentro de las remuneraciones imponibles vamos a tener sueldo base, ya, que influye muchísimo. Si es que, por ejemplo, el sueldo base estaba fijado como un ingreso mínimo mensual, va a variar, que es el ejemplo único que vamos a ver. El sobresueldo puede variar. Si, por ejemplo, el sueldo base estaba fijado en ingresos mínimos mensuales, varió el ingreso mínimo mensual, también puede variar lo que se va a empezar a pagar por hora extra, ¿sí? La comisión es parte de la remuneración imponible, es más complejo, que varía a raíz del ingreso mínimo mensual, ¿sí? Participación, ya. Gratificación, la gratificación legal del artículo 50 sufre modificaciones a raíz de que el tope de esta gratificación está basado en el cálculo del ingreso mínimo mensual. Entonces ahí surgen variaciones con respecto a la gratificación del artículo 50 que vamos a ver, ¿ya? Y también el pago de la semana corrida son algunas de las remuneraciones imponibles, ¿bien? Por otro lado, remuneraciones no imponibles, asignaciones, las asignaciones familiares se ven modificadas con esta ley, ¿ya? Tenemos bono de colación, bono de movilización, viáticos, entre otras remuneraciones no imponibles, ¿ya? Para luego tener los descuentos obligatorios, donde alcanzaremos a ver brevemente el día de hoy lo que es AFP, salud y seguro de cesantía, ¿sí? También tenemos algunos descuentos previsionales como el trabajo pesado o trabajo menos pesado. El descuento tributario del impuesto único de segunda categoría, que no se ve aplicado en los casos que tenemos el día de hoy. Descuentos obligatorios judiciales, por ejemplo, para la pensión alimenticia de alguno de los hijos de él o la trabajadora, ¿ya? Descuentos voluntarios como anticipo de sueldo, cuotas sindicales o el pago de los dividendos a través del descuento que se le hace de la liquidación, ¿ya? Entonces, este es el esquema principal. Vamos a comenzar con las remuneraciones imponibles,
luego remuneraciones no imponibles, algunos ejemplos, sobre todo asignación familiar, y nos vamos a enfocar en estos descuentos previsionales obligatorios que son los más frecuentes en una liquidación de sueldo. ¿Ya? Bien. Entonces, la definición de remuneración que está contenida en el Código del Trabajo, ya en el artículo 41, dice, se entiende por remuneraciones las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que percibe el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Entonces, en el fondo acá tenemos que esta remuneración que se van a pagar es una contraprestación por el servicio que presta el trabajador y que estas remuneraciones están fijadas en el contrato laboral, ¿cierto?, que se definió en un comienzo de la relación entre el trabajador y la empresa. Es pecuniaria en la mayoría de los casos, es decir, se paga en dinero, en casi todos los casos, sin perjuicio de que hay algunas remuneraciones que pueden ser en especies avaluables en dinero, ¿ya? Y se paga, bueno, a causa del contrato. Entonces, estas distintas remuneraciones que les mencionaba, del sueldo base, se va a ver influenciado si es que el ingreso mínimo mensual está definido el sueldo base está definido en ingresos mínimos mensuales. El sobresueldo también se podría haber influido, lo vamos a ver en el ejemplo 1, y la gratificación del artículo 50, o si es que en el fondo se está pagando ya sea una remuneración menor a la que corresponda al tope de la gratificación, o se esté pagando una remuneración que alcance el tope de la gratificación, y vamos a ver esos dos casos. Bien, entonces, comenzando con el sueldo o sueldo base, y ya aquí vamos a empezar con los ejercicios, ejemplos que vamos a ir desarrollando en el Excel, pero para entender mejor el concepto de sueldo base. El sueldo base es el sueldo o la remuneración mínima que se tiene que pagar a raíz de un contrato laboral, ¿sí? Y este sueldo base tiene que ser igual o mayor al ingreso mínimo mensual para una jornada completa, ¿sí? Una jornada completa es cuando tenemos un contrato que no es part-time, por lo tanto es un contrato mayor a 30 horas, ¿sí? Entonces, para un contrato mayor a 30 horas hasta 45 horas, el sueldo base tiene que ser igual o mayor al ingreso mínimo mensual, que dijimos que a julio, al mes que estamos vigentes actualmente, es de 337.000 pesos el sueldo mínimo. ¿Ya? Se puede fijar como tal en el contrato, el sueldo base va a ser equivalente al ingreso mínimo mensual vigente. Se puede fijar, por ejemplo, en UEFs, o lo más común también es que se fije en pesos. ¿Ya? El sueldo base sí o sí se tiene que pagar en dinero, más allá de que la definición de remuneración permita pagar en especie evaluable en dinero, el sueldo base sí o sí tiene que ser en dinero. Se tiene que pagar en periodos iguales, ya, por ejemplo, lo más común es que se pague de manera mensual, se puede pagar de manera semanal, por día también, bien. Este sueldo base corresponde al pago de la jornada normal, ¿cierto? Que dijimos mayor a 30 horas, menor a 45 horas semanales, y se paga este sueldo base para un mes, o vamos a ver dentro del cálculo de la liquidación de sueldo, que consideramos unos meses de 30 días, ¿ya? Entonces, más allá de que, por ejemplo, julio tenga 31 días para el cálculo de los sueldos, nosotros consideramos meses de 30 días, no importa que febrero tenga 28 o 29. ¿Bien? Entonces, les decía que vamos a ver dos ejemplos, están calculados dentro de la presentación los montos, pero también vamos a ir traspasando esto al Excel. Y luego les voy a compartir en nuestro sitio web, vamos a subir la presentación, el Excel y la grabación. Entonces, en nuestro ejemplo 1, el trabajador tiene un contrato con un sueldo base fijado como ingreso mínimo mensual. Entonces, antes el ingreso mínimo mensual era de 326.500 pesos y ahora es de 337.000 pesos. Bien, vamos a considerar que esta persona trabaja, obviamente, todo el mes. Ya no vamos a agregar la complejidad de que trabajó proporcionalmente, ¿sí? Bien, entonces, este es el Excel que yo les voy a compartir. Bien, la idea es un poco, tiene la estructura, ¿cierto?, de una liquidación de sueldo, pero la idea es hacer el comparativo de lo que se pagaba antes, de lo que se paga ahora y de la diferencia, porque a raíz de esta diferencia que surge
es lo que voy a tener que pagar de manera retroactiva. Y por eso hago el comparativo, o vamos a hacer el comparativo de lo que se pagaba antes y de lo que se paga ahora, ¿ya? En el ejemplo 1, en la primera pestaña correspondiente al sueldo base, el sueldo base antes era el ingreso mínimo mensual de 326.500 pesos y ahora corresponde a 337.000 pesos. ¿Ya? Entonces, la diferencia, aquí ya estamos notando un aumento de 10.500 pesos en el sueldo base de manera mensual. ¿Ya? Entonces, si bien estamos sacando la diferencia ahora, después esta diferencia, cuando paguemos en la parte retroactiva, que la vamos a ver al final de la clase, se va a multiplicar por 2 porque tengo que pagar de manera retroactiva la diferencia que surgió en mayo y la diferencia que surgió en junio. Y en julio voy a pagar lo que corresponde completo del sueldo base por el ingreso mínimo mensual. ¿Ya? Entonces, por mientras vamos a ir haciendo el antes, el ahora y la diferencia que es la resta, ¿sí? Bien, entonces ahí ya tenemos la primera diferencia, 10.500 pesos en sueldo base para nuestro ejemplo 1. ¿Ya? Luego, en el ejemplo 2, una trabajadora tiene un sueldo base de 533.583 pesos. Nuestro ejemplo 2 está así enfocado principalmente para poder mostrarles una diferencia que surge en la gratificación con el tope. Entonces, en el ejemplo 2 es poco lo que vamos a aplicar, ¿sí? Sino que después aquí la idea es poder generar la diferencia en la gratificación. Entonces, para este ejemplo número 2, el sueldo base es ese, 533.583, y ese sueldo base fijado en pesos no se ve influenciado por el aumento del ingreso mínimo mensual, la diferencia es cero. Y luego, con respecto a el sobresueldo o las horas extras, ¿ya? Este pago se realiza cuando el o la trabajadora se queda trabajando más horas de la jornada normal, ¿ya? Entonces, por día pueden ser máximo 2 horas extras diarias, es un mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, y las horas extras se pagan con un 50% de recargo de una hora normal, ya calculada en base al sueldo base. Entonces, acá nosotros tenemos el cálculo, ya la fórmula para calcular las horas extras en una remuneración que es mensual. Ya la fórmula es sueldo base mensual dividido en 30 días del mes, y aquí un poco lo que les mencionaba, no importa que julio tenga 31 días, vamos a calcularlo dividido en 30, por 7 días de la semana, dividido en la cantidad de horas semanales que trabaje la persona, máximo 45 horas semanales. ¿Ah? Hasta acá en la fórmula vamos a tener el valor de una hora normal, ¿sí? Pero lo vamos a multiplicar por 150% para obtener el valor de una hora extra, que el valor de una hora extra tiene el recargo un 50% del valor de una hora normal. Entonces, con esta fórmula llegamos al valor de una hora extra y lo multiplicamos por la cantidad de horas extra que trabajó la persona ese mes. ¿Ya? Entonces, acá en el ejemplo 1 le vamos a aplicar horas extras para poder ver que si el sueldo base estaba definido como en el ingreso mínimo mensual y el ingreso mínimo mensual aumenta, también va a aumentar el valor que se paga por hora extra y por lo tanto el valor total de las horas que se han pagado. ¿Sí? Un trabajador acá tiene un sueldo base mensual de ingreso mínimo mensual y trabajó 12 horas extras durante el mes. De acuerdo al contrato, tiene un horario de 45 horas semanales. Entonces, el antes, con el ingreso mínimo mensual anterior, sería 326.500 pesos, que era el sueldo base, dividido en 30 días del mes, por 7 días de la semana, dividido en 45 horas, que es la jornada de esta persona. Por 150% voy a llegar al valor de una hora extra correspondiente a 2.539 pesos. Por 12 horas me da un valor de 30.473 pesos total de sobresueldo. Y si es que hacemos el otro cálculo con el nuevo ingreso mínimo mensual, sería acá cambiar sueldo base a 337.000 dividido en 30 por 7 dividido en 45,
por 150%, me va a aumentar el valor de una hora extra a 2.621 pesos. Aquí lo que está aumentando por cada hora extra, 82 pesos por 12, nos va a dar un total de hora extra con el nuevo ingreso mínimo mensual de 31.453 pesos. La diferencia por estas 12 horas extra con el antiguo ingreso mínimo mensual y con el nuevo ingreso mínimo mensual en este ejemplo son 980 pesos. Esto lo traspasamos a nuestro Excel en el ejemplo 1. ¿Ya? Acá tengo el sobresueldo. Entonces, vamos a tener la fórmula acá, que vendría siendo sueldo base dividido en 30 multiplicado por 7, dividido en 45 por 150% por 12. Que me da el sueldo, sobresueldo antes, con el ingreso mínimo antiguo, y con el ingreso mínimo actual sería 337.000 dividido en 30 por 7 dividido en 45 por 150% por 12. Ya, me da la diferencia ahí en sobresueldo y tenemos una diferencia de 980 pesos por este aumento en el ingreso mínimo mensual, en el sueldo base. ¿Ya? Lo vamos a dejar sin horas extras, vamos a continuar con las comisiones. ¿Ya? Las comisiones es por lo general un porcentaje que se paga en base a las ventas que realiza la persona con el objetivo de incentivar, ¿cierto?, las ventas. Entre más vende la empresa, mayor es la utilidad para la empresa y también va a ser mayor la remuneración por parte de la comisión que va a recibir este trabajador. Entonces, para poder aplicarlo dentro de la liquidación de sueldo que estamos revisando, si es que un trabajador tiene una remuneración de comisión de acuerdo al contrato de un 3% sobre las ventas del mes y las ventas del mes fueran de 1 millón de pesos, entonces 3% por 1 millón de pesos nos da una comisión de 30.000 pesos que vamos a aplicar al ejemplo 1. Entonces, acá tenemos la comisión del ejemplo 1, en este caso el nivel de ventas vamos a subir que es el mismo, por lo tanto no se ve influenciado por el ingreso mínimo mensual en este ejemplo. Comisión, 30.000 pesos que corresponde al 3% de 1 millón. No hay variación, no hay diferencia. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver el cálculo de la gratificación. ¿Ya? La gratificación corresponde a una parte de las utilidades que genera la empresa y que tiene que ser repartida entre los trabajadores de acuerdo al artículo 42, letra E del Código del Trabajo. Ahora, tenemos distintos tipos de gratificaciones. Tenemos la gratificación legal, que dentro de la gratificación legal tenemos dos tipos, ¿ya? Entonces, en el fondo, la gratificación legal es la que está definida en el Código del Trabajo, artículo 47 o artículo 50, ¿ya? La primera gratificación del artículo 47 define que de la utilidad que genere la empresa en el año, tiene que repartir al menos un 30% entre los trabajadores. ¿Sí? Pero la otra gratificación legal y la que más nos impacta en el cálculo de manera mensual, porque se aplica mucho esta gratificación, es la del artículo 50. Es una gratificación legal que define que se va a pagar el 25% de la remuneración como gratificación, pero tiene un tope. Y ese tope está basado en el ingreso mínimo mensual y por eso esa gratificación legal del artículo 50 se ve influenciada o nos puede afectar en el cálculo de la liquidación de sueldos si aumenta el ingreso mínimo mensual. Luego tenemos la gratificación contractual, es una gratificación que está definida en el contrato individual de trabajo entre la empresa y el trabajador o está en un contrato colectivo, ¿ya? Y en el fondo esta gratificación contractual sí o sí tiene que ser mayor a la legal, ¿ya? Pero obviamente puede pagarse de un cálculo de una manera distinta siempre y cuando sea mayor a la legal cuando la empresa esté obligada a pagar la legal. Y por otro caso tenemos la gratificación voluntaria, que a diferencia de la contractual no está escriturada en ningún contrato,
pero sí se está pagando y esta gratificación voluntaria tiene que ser también mayor a la legal. Entonces, lo mínimo que se puede pagar de gratificación es la definida en la legal, ya sea en el artículo 47 o en el artículo 50, si es que la empresa cumple los requisitos para pagar. Entonces nos vamos a enfocar en la gratificación legal del artículo 50, ya en la más frecuente. Entonces, como les decía, esta gratificación paga un 25% de la remuneración del trabajador, pero tiene un tope. Y el tope son 4,75 ingresos mínimos mensuales de manera anual, y si lo queremos calcular de manera mensual, lo dividimos en 2. Entonces, el tope de la gratificación antes, con el ingreso mínimo de 326.500, era 4,75 por 326.500 dividido en 12 nos da un tope de 129.240 pesos. Con el nuevo ingreso mínimo mensual, el tope subió a 133.396 pesos, generando una diferencia entre estos topes de gratificación de 4.156 pesos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver. En el primer caso, la remuneración mensual antes, con el ingreso mínimo mensual de antes, es 386.973 y ahora de 398.453. ¿De dónde obtuve estos montos para el ejemplo 1? Bueno, desde la liquidación de sueldo que tenemos acá, vamos a sumar el sueldo base, el sobresueldo y la comisión, que eran las remuneraciones imponibles antes de pagar la gratificación. ¿Ya? Acá arriba tengo la suma. Suma de sueldo base, suma de sobresueldo, suma de comisión, me da una remuneración de 386.973 pesos. Sobre ese monto se va a calcular el 25%, que corresponde antes a 96.743 pesos, ¿ya? Y si es que este monto, el 25% de la remuneración, es menor al tope, ¿ya? Se va a pagar el 25%. En este caso, la gratificación que corresponde son 96.743 pesos, porque ese monto no supera el tope que existía antes de 129.240 pesos. Entonces, la gratificación que se iba a pagar va a ser efectivamente el 25% de la remuneración, 96.743. ¿Ya? Ahora, en este mismo ejemplo 1, pero con el nuevo ingreso mínimo mensual, aumentó el sueldo base, aumentó el sobresueldo, ¿ya? Y por lo tanto también va a aumentar la remuneración sobre la cual se calcula el 25% para la gratificación. Es decir, ahora la remuneración, que son estos tres conceptos antes de calcular la gratificación, 398.453, le calculo el 25%, 99.613 pesos. ¿Sí? Aquí la gratificación aumentó a raíz de que aumentó el sueldo base y también indirectamente el sobresueldo. ¿Ya? Y se genera una diferencia de 2.870 pesos. Ese es el primer caso como que podría ocurrir en el fondo, que al subir el sueldo base también va a aumentar esta gratificación del 25% del artículo 50. ¿Ya? El ejemplo 2, y es a raíz de que el monto específico que puse en el ejemplo 2 del sueldo base, ¿ya? Entonces, en el ejemplo 2, la remuneración corresponde a 533.583 pesos antes y ahora. No cambió la remuneración, ¿sí? Si yo muestro aquí el ejemplo 2, lo único que teníamos era el sueldo base igual antes, igual ahora. Pero tenemos que calcular la gratificación legal del artículo 50. Entonces, ¿cómo calculamos esta gratificación? Multiplicando el sueldo base por el 25%. Lo voy a dejar acá arriba expresado igual, para que quede como similar a lo que estaba en la hoja 1. Entonces, el 25% de este sueldo base, ¿sí?, corresponde a 133.396 pesos. Pero antes, con el ingreso mínimo mensual anterior de 326.500, el tope para pagar la gratificación
eran estos 129.240 pesos. Por lo tanto, la gratificación que se pagaba antes no era el 25% de la remuneración, sino que solamente el tope de 129.240 pesos, que era el que existía. Pero ahora ya el 25% de la remuneración no cambió, sigue siendo 133.396, pero ¿qué cambió? Cambió el tope de la gratificación al aumentar el ingreso mínimo mensual a 337.000. Y ahora este nuevo tope de la gratificación del artículo 50 que se paga de manera mensual corresponden a estos 133.396 pesos, ¿sí? Entonces, a raíz de que aumentó el tope de lo que se puede pagar, aumenta la gratificación que se está pagando, ¿ya? O sea, igual que aquí expresado dentro de la presentación, antes este era el sueldo base, por el 25% nos daba una gratificación que excedía el tope que existía de 129.240, lo que se pagaba era el tope. Ahora, este 25% no excede el tope, es igual al tope. Entonces, ¿qué es lo que se paga? La gratificación que corresponde al 25% con este tope máximo. Aquí la diferencia que surge son 4.156 pesos. ¿Ya? O bien, hasta ahí con respecto a lo que tenemos en estos ejemplos que estamos mostrando el día de hoy, ya podemos obtener el total imponible. En el ejemplo que estábamos viendo recién, el ejemplo 2, para obtener el total imponible sumo el sueldo base con la gratificación, que serían los únicos conceptos imponibles en este ejemplo, ¿ya? Y aquí ya está surgiendo una diferencia que es igual a la diferencia que surgió por la gratificación, 4.156 pesos. Y en el ejemplo 1 tenemos sueldo base, más horas extras, más comisión, más gratificación, comisión más gratificación, me da un total imponible de 483.717 pesos. Versus los 498.067 pesos. Entonces, en este ejemplo, número 1, tenemos una diferencia total de 14.350 pesos a raíz de estas diferencias que surgieron del ingreso mínimo mensual con los supuestos que estamos poniendo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la hora extra, supuesto es que se le pagaron 12 horas extra a esta persona en el mes. Entonces, surge esta diferencia. ¿Ya? Bien. Una vez que tenemos la remuneración imponible, que nos va a servir después para calcular los descuentos previsionales, vamos a continuar con lo que son las remuneraciones no imponibles. Bien, entonces las remuneraciones no imponibles las vamos a tener aquí como ejemplo asignación familiar. La asignación familiar. Bueno, continuando con las remuneraciones no imponibles, tenemos movilización, colación, pérdida de caja, viático, asignaciones familiares, devolución de gasto, desgaste de herramientas, entre otros, ¿sí? Pero el que vamos a ver específicamente en la clase de hoy van a ser las asignaciones familiares, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está el link que le estaba mostrando adelante de los indicadores previsionales, va a quedar aquí en la parte de la presentación, pero de acuerdo a lo que les mostraba, ¿cierto? Tenemos acá la asignación familiar, la tablita. Y yo se los dejo en la presentación también, la tabla anterior que existía antes del reajuste con esta nueva ley, a lo que quedó ahora, ¿sí? A lo que quedó ahora vigente. Entonces, ya le había mostrado esta diferencia dentro de las primeras diapositivas. Ahora, la remuneración imponible que se ubica acá, ¿cierto? Una remuneración imponible que es un promedio del primer semestre y por lo tanto nosotros ya tenemos informado en qué tramo está el trabajador y solamente pagamos la asignación familiar de acuerdo al informado, ¿sí? A las cargas informadas. Entonces, en el ejemplo 1, el trabajador tiene 3 cargas familiares y su remuneración promedio del primer semestre fue de 475.517 pesos, un dato X, y este dato lo ubicamos en la tabla, ¿ya? Que quedaría en el tramo 2 o el tramo B, por lo tanto se le va a pagar antes 8.224 pesos por cada carga familiar y ahora por cada carga se va a pagar 8.488 pesos. Por lo tanto, antes en el tramo B, 8.224 pesos por 3 cargas familiares, total asignación familiar, 24.672, y ahora
8.488 pesos por cada carga, por las 3 cargas, total 25.464 pesos de asignación familiar. Total de diferencia, 792 pesos. Si lo traspasamos a nuestra liquidación de sueldo, nuestro ejemplo 1, la asignación familiar sería 3 por 8.224 antes, y ahora son 3 por 8.488 pesos, total 25.464 pesos de asignación familiar. Entonces, aquí estamos viendo que influye el pago por cada asignación familiar, por cada carga, en el aumento de esta remuneración no imponible, ¿ya? De 792 pesos por cada mes la diferencia. Ahí terminamos con las remuneraciones imponibles y no imponibles para estos ejemplos sencillos, más que nada para ver la aplicación de la variación del ingreso mínimo mensual. Por lo tanto, vamos a tener total imponibles, ¿cierto? Aquí teníamos acá, más las no imponibles, asignación familiar en este caso, ¿ya? Antes 508.389, ahora 523.531 pesos. Diferencia en este ejemplo que estamos viendo, 15.142 pesos por esta variación del ingreso mínimo mensual y de la asignación familiar. ¿Vale? Luego, en el ejemplo 2, ya aquí la trabajadora tiene 2 cargas y su remuneración promedio del primer semestre es de 643.823 pesos. Ese promedio de remuneración lo ubicamos en la tabla, va a estar en el tercer tramo. Por lo tanto, antes se pagaba 2.599 pesos por cada asignación, ahora 2.683 pesos por cada carga. Entonces, se ve en el ejemplo 2 esta variación de la asignación familiar. 2.599 por 2, 5.198, y la nueva, 2.683 pesos por 2, 5.366 pesos de asignación familiar. ¿Ya? Total diferencia en este ejemplo, 168 pesos de pago adicional por la asignación familiar, el aumento gracias a la ley. Nuevamente tenemos total imponible con el total no imponible y llegamos al total de la remuneración. En este ejemplo tenemos una diferencia de 4.324 pesos. Entonces, bueno, luego de ver las remuneraciones imponibles y no imponibles, pasamos a los descuentos. Dentro de los descuentos obligatorios teníamos los descuentos previsionales, tales como AFP, salud y seguro de cesantía, que van a ver reflejados directamente en la liquidación de sueldo, en algunos casos el seguro de cesantía. Pero el seguro de invalidez y sobrevivencia y la mutual son aportes patronales, ya que no están dentro de la liquidación de sueldo, igual se pueden ver influenciados obviamente por el aumento de estos ingresos mínimos mensuales. Pero como nos estamos enfocando en la liquidación de sueldo, vamos a ver AFP, salud y seguro de cesantía. ¿Ya? La AFP, ¿cierto? Este fondo de pensión que tenemos que cotizar de manera obligatoria a los trabajadores que son dependientes, se va a aplicar sobre la remuneración imponible y va a depender de la AFP que esté afiliado él o la trabajadora. Acá tenemos las tablas, nuevamente aquí en los indicadores previsionales tenemos la información para cotizar por las AFP de los trabajadoras. ¿Ya? Entonces, bueno, dependiendo de la AFP va a ser el porcentaje para trabajadores dependientes, más el SIS, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, pero que este porcentaje correspondiente a un 2,21% para julio es aporte patronal, ¿sí? Se lo paga la empresa, no está dentro de la liquidación de sueldo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la FP1 es la que tiene la menor tasa de cotización correspondiente a un 10,69%. En realidad, estos porcentajes, el 10% se va a ir al fondo de pensión efectivamente individual, pero la diferencia entre el 10% y lo que aparece aquí va a ser netamente la comisión que me cobra la AFP por la gestión del fondo. Entonces, por ejemplo, la FP1 cobra una comisión del 0,69% y el 10% va a ser al fondo de pensión.
Entonces, bueno, en el ejemplo 1, sí, tenemos, aquí se quedó pegado esta tabla así. Un segundo, la voy a modificar. Entonces, en el ejemplo 1, de acuerdo a las remuneraciones que tiene remuneración imponible, ¿cierto? Que la remuneración imponible es la que nos basamos para poder calcular ya la AFP, ¿bien? Entonces, en el ejemplo 1, el trabajador tenía una remuneración de 483.717, ahora la remuneración imponible es 498.067 y no está afiliado a ninguna AFP, por lo tanto, se va a aplicar la AFP 1, ¿sí? Cuando no está aplicada ninguna AFP o no está afiliada a ninguna AFP porque el trabajador es nuevo, se le asigna la AFP 1 vigente actualmente, que es la que tiene la menor tasa. Entonces, antes 483.717 por el 10,69, que es la tasa de la AFP 1, corresponde a 51.709 pesos de AFP a cargo del trabajador, ¿ya? Y actualmente el monto de la remuneración imponible por el 10,69% nos da 53.243 pesos. Por lo tanto, acá vamos a tener en el ejemplo 1, ¿ya?, que calculamos 10,69% por el total imponible que teníamos antes, ahí nos da los 51.709, y luego el 10,69% por la nueva remuneración imponible, nos da 53.243 pesos de AFP, diferencia 1.534 pesos. La salud, que corresponde a el 7%, ¿sí?, va similar a lo que era la AFP, 7% por el total imponible. Vamos a llegar a lo que se va a descontar en salud. Vamos a asumir que estos trabajadores son de FONASA, por lo tanto, cotizan un 7% en salud. Y luego, la nueva remuneración imponible por el 7% me va a dar este nuevo monto en FONASA, ¿ya? Entonces, se van a ver influenciados estos montos por el aumento de la remuneración imponible, ¿ya? Las cotizaciones previsionales. El ejemplo 2, el trabajador es de la AFP Capital. AFP Capital tiene un porcentaje de 11,44%. Vamos a ver en la liquidación de sueldo directamente. El ejemplo 2 tenía una remuneración imponible de 662.823 antes. Eso lo multiplicamos por el 11,44% y nos da una AFP de 75.827 pesos antes. Actualmente son 666.979 pesos la remuneración imponible por el 11,44%, total 76.302 pesos. ¿Ya? Y ahí genera la diferencia de la AFP. ¿Sí? Luego lo mismo con salud, dijimos que íbamos a asumir que estos trabajadores tenían FONASA por el 7% remuneración imponible. En este ejemplo, la diferencia en salud corresponde a 291 pesos para el ejemplo 2. ¿Ya? Bueno, el sistema de salud también tiene un tope para calcular la remuneración imponible, que no aplicaba a estos casos. Tenemos, aplicamos FONASA, que es el 7% sobre la remuneración imponible, pero también los trabajadores pueden tener, obviamente, un sistema de salud privado a través de ISAPRE, y ahí en el fondo va a depender de cómo está definido el plan de ISAPRE, si es que se va a ver influenciado o no por este aumento del ingreso mínimo mensual. ¿Ya? Aquí tenemos también, quedó reflejado acá los montos que mostré yo en el Excel con respecto a FONASA, que calculamos el 7% de FONASA sobre la remuneración imponible que existía antes y la que existe ahora con nuestros nuevos montos, ya, para ambos casos. Con respecto al seguro de cesantía, ¿ya? El seguro de cesantía se paga dependiendo de si el contrato es a plazo fijo o es un contrato indefinido. Entonces, si el contrato es a plazo indefinido, el empleador paga un 2,4% de la remuneración imponible como aporte patronal al seguro de cesantía y el trabajador cotiza un 0,6% de la remuneración imponible. ¿Ya? Si el contrato es a plazo fijo, el 3%
de la remuneración imponible lo paga el empleador como seguro de cesantía. ¿Ya? Para contratos a plazo indefinido con 11 años o más, el porcentaje que paga el empleador es solo un 0,8%, el trabajador no paga. Y si es que es trabajador de casa particular, el seguro de cesantía lo paga el empleador completamente en un 3%, sin importar si es contrato de a plazo fijo o indefinido. Por lo tanto, en el ejemplo 1, vamos a suponer que este contrato es a plazo fijo, lo que significa que el 3% del seguro de cesantía lo va a pagar el empleador, no se va a ver reflejado en la liquidación de sueldo, porque como es un aporte patronal, va aparte, no va necesariamente en la liquidación de sueldo, no se le descuenta al trabajador ese monto ni nada parecido, pero lo vamos a dejar calculado de todas formas acá, total imponible antes y el ahora por el 3% para saber cuál es el seguro de cesantía a cargo del empleado. En este ejemplo, antes era 14.512, ahora serían 14.942. Diferencia, 430 pesos. Bien, entonces, si bien no estamos viendo en profundidad lo que es el aporte patronal y vamos a ver los otros aportes, ya con esto que estamos viendo acá, quiero transmitirles que más allá de que no lo estemos viendo acá, igual se ve influenciado el aporte patronal que paga la empresa si es que aumenta el total imponible del trabajador a raíz de este aumento del ingreso mínimo mensual. Entonces también se vería implicado el aporte patronal. ¿Ya? En el ejemplo 2, el contrato es indefinido, por lo tanto ahí se va a calcular desde la remuneración imponible de antes, un 2,4% a cargo del empleador y un 0,6% a cargo del trabajador de la remuneración imponible por el seguro de cesantía. Entonces, antes lo que se veía en la liquidación de sueldo correspondía a un seguro de cesantía de 3.977 pesos, que es lo que vamos a tener en el ejemplo 2, seguro de cesantía por la remuneración imponible, 3.977 pesos, y luego también ese 0,6% por la nueva remuneración imponible para saber este nuevo descuento un poco más alto por el seguro de cesantía. ¿Ya? Diferencia 25 pesos por este aumento. Y la diferencia, el 2,4% calculado, aporte patronal, no está en la liquidación de sueldo, pero sí se paga en conjunto entre Viver, ¿cierto? También obviamente aumentó ahí el monto. ¿Ya? Ahora, antes de ver la aplicación retroactiva, y vamos a terminar de ver el cálculo de esta liquidación de sueldo. ¿Ya? Entonces, acá, vamos a ver. Ya tenemos el total de descuentos, ¿sí? Tanto para el ejemplo 1, obtuvimos el total de imponible, el total no imponible, el total de remuneración, obtuvimos los descuentos, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a tener el líquido a pagar, que vendría siendo el total de la remuneración menos los descuentos. Descuentos previsionales solamente en este ejemplo, no alcanzó para el impuesto único de segunda categoría ninguna de estas remuneraciones. Y vamos a tener un líquido a pagar de 422.819 pesos antes, ahora son 435.423 pesos. En este ejemplo específico aumentó un líquido a pagar en 12.603 pesos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante y por qué yo fui poniendo aquí la diferencia de lo que iba surgiendo por estos ejemplos que estuvimos viendo? ¿Ya? Entonces, en este cálculo que tenemos acá, tenemos lo que se pagaba antes y lo que se paga ahora. Entonces, haciendo la simulación de que, supongamos que en mayo y en junio se pagaron estas remuneraciones, las mismas 12 horas extras que se trabajaron en la comisión de 30.000 pesos en mayo, junio, julio, el mismo monto, ¿sí? El ingreso mínimo mensual en mayo y junio, ¿cierto? De 326.500. Y ahora serían los montos calculados con este nuevo ingreso mínimo mensual que se publicó en la ley de julio. ¿Ya? Haciendo esta simulación, yo voy a agregar acá una línea
y lo agrego ahora, yo voy a poder aquí poner un nuevo concepto de remuneración que podría ser el pago retroactivo. ¿Ya? Entonces, en esta nueva línea, o en el fondo acá lo importante es poder calcular cuánto es la diferencia que voy a tener que pagar retroactivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener que pagar retroactivo? Bueno, surgió una diferencia de 10.500 pesos por el aumento del sueldo base. Esa diferencia la voy a tener que multiplicar por 2, ¿ya? Porque voy a tener que pagar esa diferencia por lo que no pagué en mayo. Ya recordemos que esto se aplica de manera retroactiva desde mayo, entonces esos 10.500 pesos que surgieron de diferencia los voy a tener que pagar por mayo y además por junio, porque no alcancé a agregarle en junio, ya que la ley se publicó en julio. Eso en la mayoría de los casos. Entonces, si yo solo lo calculo hasta ahí, estoy pagando en julio, ¿ya? Porque esto lo tengo que agregar en julio. Agrego en julio el pago retroactivo. Aquí estoy agregando en primera instancia 21.000 pesos que corresponden a la diferencia del sueldo base para mayo y junio. Y aquí ya estoy pagando todo lo de julio. Esto es lo que corresponde total a julio. Lo que estoy pagando aquí es mayo y junio. ¿Ya? Ahora, adicionalmente a la diferencia que surgió en el sueldo base, surgió una diferencia en el sobresueldo. ¿Ya? Ojo que estamos asumiendo que esta persona trabajó 12 horas extras también en mayo y también 12 horas extra en junio. O sea, tal cual, igual. Por lo general no surge así, por eso ahí entraría como un cálculo más profundo. Pero para hacerlo más simplificado y pedagógico, vamos a asumir que la persona trabajó 12 horas extra en mayo, 12 horas extra en junio, por lo tanto, estos 980 pesos que surgieron por la diferencia de un mes, también la voy a multiplicar por 2 porque se quedaron debiendo esos 980 pesos para mayo y junio a raíz de este aumento del ingreso mínimo mensual. Lo mismo para la gratificación. La diferencia que surgió en la gratificación fueron de 2.870 pesos, y esta diferencia la voy a multiplicar por 2 para pagar retroactivo mayo y para pagar retroactivo junio. Entonces, total de pago retroactivo, que lo voy a sumar al total imponible de julio, porque lo pago en julio, en la liquidación de julio, estoy ahí aumentando, vamos a agregarle aquí a la suma a este total imponible, por lo tanto el total imponible para julio va a ser más a raíz de que estoy pagando el retroactivo de mayo y de junio. ¿Sí? Entonces, bueno, lo modifiqué ahora, ¿bien? ¿Y qué va a pasar con esto? A raíz de que yo modifiqué este monto, que es la remuneración imponible, porque le agregué el retroactivo, ¿qué más se va a modificar en la liquidación de sueldo? Se va a modificar la AFP y también se va a modificar la salud, ¿sí? Porque lo estamos calculando sobre el total imponible. ¿Ya? Y de esa manera, como yo estoy calculando AFP y salud sobre el total imponible, se está pagando la AFP y salud que corresponde a julio, lo normal, pero también se está pagando una pequeña parte que corresponde a este pago retroactivo de los meses de mayo y junio. Por lo tanto, yo con la liquidación de julio y agregando este retroactivo en este mes, voy a quedar al día tanto por las remuneraciones como también por los descuentos previsionales del trabajador. Y queda todo calculado al estarlo agregando en el imponible, ¿ya? Entonces, bueno, voy a retroceder un poquitito acá. La idea es, voy a dejar esto tal cual así como estaba, que fueron como los ejemplos que pudimos mencionar. Y esto lo voy a copiar para poder hacer como el retroactivo, que era el que estaba acá, pero mejor porque hice pequeñas modificaciones. Esto lo voy a eliminar. Este retroactivo ejemplo 1. Entonces, ahora sí lo voy a... Entonces, aquí en julio íbamos a agregar, que puede ser la suma de estas tres cosas por 2, asumiendo, ¿cierto?, que lo que yo le había hecho. Bien. Y acá también iba a sumar esto, y eso va a hacer que se modifiquen todos los otros montos de manera automática. ¿Ya? Bien. Ahora, con el ejemplo 2, ¿ya? La única diferencia que... perdón, con el ejemplo 1 falta también el tema de la asignación familiar retroactiva. ¿Ya? Pero lo vamos a agregar
en el retroactivo ejemplo 1 de la asignación familiar. ¿Ya? Y aquí en el retroactivo de la asignación familiar, también ahora en julio voy a pagar esta diferencia que surgió, pero por 2 meses. Estoy sumando esa diferencia adicional, ¿sí? Así quedaría ok. Y este ejemplo 2 también lo voy a crear la copia para poner acá el retroactivo, poner retroactivo. Retroactivo ejemplo 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En la liquidación de sueldo. En el mes de julio voy a tener que pagar esta diferencia. En el ejemplo 2 surgió la diferencia por la gratificación tope. ¿Ya? Entonces, acá también el mensaje, todas aquellas personas que tengan una remuneración de mayor a 533.583 pesos y se le esté pagando la gratificación legal del artículo 50 de manera mensual, se va a ver influenciado y se le va a tener que pagar el retroactivo por el mes de mayo y junio. ¿Ya? Entonces, el pago retroactivo en estos ejemplos así, que tengan una remuneración imponible mayor a 533.583 pesos, va a pasar esto, que la gratificación, el tope va a ser mayor y se va a tener que pagar, en este ejemplo, 8.312 pesos por el retroactivo mayo y junio, los 2 meses. Eso va a aumentar la remuneración imponible. El que aumente la remuneración imponible, bueno, también va a aumentar lo que es la asignación familiar, el retroactivo de la asignación familiar. Aquí me equivoqué, retroactivo de la asignación familiar. Entonces, el retroactivo de la asignación familiar en el ejemplo 2 va a ser 168 por 2, 336 pesos. ¿Ya? O sea, ahí tenemos el total, va a aumentar el total no imponible, aumenta el total imponible no imponible, aquí también se ven influenciados estos montos. ¿Ya? O sea, aquí yo les voy a dejar, obviamente, como les había mencionado, ya en la clase de mañana, pasado mañana, subimos a nuestro sitio web estos ejemplos retroactivos, el Excel y la presentación para que ustedes puedan revisar. ¿Sí? Entonces, ahora... ya con eso terminamos el contenido de la clase del día de hoy. Vimos cómo iban surgiendo las diferencias, tanto las remuneraciones imponibles, no imponibles, cómo eso también influenciaba en los descuentos y cómo se aplica este pago retroactivo que tengo que pagarlo en julio, ya por los meses de aplicación retroactiva mayo y junio. ¿Sí? Se agrega esas diferencias en los sueldos, en las remuneraciones imponibles y eso se va a ver influenciado el resto de la liquidación de sueldo. ¿Ya? Entonces, bueno, nuevamente mencionarle, los indicadores previsionales, sumamente importante cada vez que yo esté calculando liquidaciones de sueldo para poder ver cuáles modificaciones se han ido presentando. En este mes surgieron estas diferencias del ingreso mínimo mensual y del SIS, pero hay otros meses que surgen otras diferencias. Que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, que siempre estamos publicando estas nuevas charlas gratuitas o contenido de valor, avisando, ¿cierto? Avisamos este cambio en el ingreso mínimo mensual y en el fondo ahí vamos comunicándonos con nuestras personas, alumnos que están involucrados ahí y quieren conocer más y saber más. Bien, espero que le haya podido quedar claro cómo se aplica este pago retroactivo, ¿sí? Que se está aplicando desde mayo, si bien se publicó la ley en julio. Es algo que también lo vimos el año pasado, nos pasó lo mismo, hicimos una escala similar, así que, bueno, ya estamos un poco más familiarizados con todo esto. Así que, bueno, vuelvo a repetir, el material va a estar disponible en nuestro sitio web. Les vamos a enviar un correo notificando, así que atento ahí a los correos, de repente al spam, pero van a poder revisar ya mañana o pasado mañana la grabación en nuestro sitio web y también el material. Invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales también o a ver nuestro contenido, nuestros cursos disponibles en nuestro sitio web. ¿Ya? Así que muchas gracias por participar, que estén muy bien. Me despido, voy a terminar la grabación.